Nunca desmayes en tu aflicción, Dios cuidará de ti. Bajo sus alas de protección. Hemos estudiado con anticipación algunas lecciones sobre la trascendencia del tema del bautismo en la predicación de los apóstoles. En esta, a manera de conclusión, haremos un resumen precisamente de lo que hemos estudiado con anterioridad. En primer lugar, partimos del hecho que el bautismo fue una orden del mismo Señor Jesucristo a los apóstoles. En Mateo capítulo 28, versículo 19, el Señor dijo: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Además de esto, Marcos nos confirma las palabras de Mateo cuando escribe en Marcos 16:16 lo siguiente: El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Como puede verse, el bautismo fue una orden del Señor Jesucristo a los apóstoles. Por lo tanto, la enseñanza de este tema jugó un papel prominente en la predicación de ellos mismos. Así podemos corroborarlo cuando comparamos los ejemplos de conversión revelados en el libro de los Hechos. En primer lugar, veamos la predicación del apóstol Pedro en el día del Pentecostés, la cual incluyó la enseñanza y la aplicación correcta del arrepentimiento y del bautismo. En Hechos 2:38 leemos: Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es interesante cuando observamos la respuesta que muchos hicieron frente a la exhortación o a la enseñanza de Pedro. En Hechos 2:41 leemos también: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto mismo también lo observamos cuando analizamos la enseñanza de Felipe en la ciudad de Samaria, donde los habitantes de aquel lugar creyeron también y fueron bautizados. Hechos capítulo 8 versículos 12 y 13 dice: Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. También sucede esto al examinar el caso en particular del eunuco etíope, quien creyó, pero también fue bautizado, como nos lo registra Hechos 8:37 al 39. Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. También concluimos lo mismo cuando consideramos el ejemplo que nos desprende la palabra de Dios acerca del apóstol Pablo en Hechos 22:16, donde leemos: Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Esto mismo sucede con Cornelio y su familia cuando leemos en Hechos 10:48. Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En el caso de Lidia, leemos en Hechos capítulo 16, versos 14 y 15. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. La misma situación obedece al caso de la conversión del carcelero de Filipos, la cual hallamos en Hechos 16:33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. En fin, en cada caso de conversión descrito en el libro de los Hechos podemos destacar tanto explícita como implícitamente los siguientes puntos.
En primer lugar, que el bautismo se enseña o se menciona por parte de aquel que realiza la predicación del Evangelio. Esto mismo porque el bautismo es una orden impartida por el Señor Jesucristo. En segundo lugar, que el bautismo se ordena o se decreta para aquellos que escuchan y creen la palabra de Dios. Esto quiere decir que el bautismo no es una opción ni para quien predica el Evangelio ni para quien lo escucha. En tercer lugar, que el bautismo cumple con un propósito bien determinado. En Hechos 2:38 leemos: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. En cuarto lugar, el bautismo involucra un elemento bien determinado, el agua. Hechos 2:36 dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El verso 38 confirma lo siguiente: y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El mismo caso podemos observarlo cuando, después de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, Pedro ordenó a Cornelio y a todos los que estaban en su casa el bautismo en Hechos 10:48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Por consecuencia, el bautismo que ordena el apóstol Pedro allí es el bautismo en el agua, ya que el bautismo en el Espíritu Santo había sido efectuado con anticipación. Otro de los análisis que podemos concluir tiene que ver con que el bautismo no necesita de un curso prebautismal, sino que es realizado de forma inmediata. Hechos capítulo 2, versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, como 3,000 personas. Lo mismo vemos en Hechos capítulo 16, versos 25 y 33. El verso 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Un poco más adelante, el verso 33 dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, es decir, después de la medianoche, dice, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Todo lo anteriormente nombrado nos sugiere sin la menor sombra de duda posible que ciertamente el bautismo es necesario para la salvación. De igual manera, a esta conclusión llegamos al reconocer el énfasis que los apóstoles hacen, no solamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino a lo largo de todas las epístolas. También esta es la obligatoria conclusión a que llegamos al analizar los ejemplos bíblicos de conversión a través del mismo libro de los Hechos. En la próxima lección examinaremos la enseñanza de los apóstoles con respecto al tema del bautismo desde las distintas epístolas que ellos escribieron, cuando continuemos buscando respuesta bíblica al importante tema del bautismo. Una vez más, muchísimas gracias por su atención y les deseo ricas bendiciones en Cristo Jesús. Hasta pronto.